Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, pero antes de empezar, pues muchos os preguntaréis, el muñeco que tiene Encarna, pues sé que luego me lo vais a preguntar. Pues bueno, resulta que ayer me acercó a una librería, ¿no?, a recoger unas cositas que tenía encargadas y se me fueron los ojos al mostrador, al muñeco. No sabía que existían estos muñecos y bueno, yo lo que vi es un muñeco precioso, es verdad. Ya cuando me acerqué y lo compré, me lo llevé, me di cuenta que es un muñeco que han diseñado una asociación que se llama, lo tengo por aquí, lo voy a decir, lo hago porque me apetece esto y porque siempre digo que las cosas que llegan a mi vida pues siempre son por algo, ¿no? Pues es mira, lo pone aquí, la Fundación Juegaterapia, y los beneficios, si compras este muñeco, pues van destinados a la investigación contra el cáncer infantil, entre otras cosas, ¿no?, que hagan en la fundación. Pues nada, que me apetecía contároslo. Y aquí el Baby Pelón, me parece que se llama Baby Pelón. Mira, verás que no conocía yo este muñeco, ¿eh? El Baby Pelón se llama, pues va a estar con nosotros lo que queda de semana. Así que os animo a que colaboréis y os compréis esta preciosidad de muñeco. A mí me ha encantado. Además huele a muñeco, leches. Su olor me ha transportado a mi infancia, la verdad. Bueno, vamos ahora sí a comenzar. Comenzamos, Cáncer, con tu trabajo, ¿bien? Cáncer y el trabajo. Hay cosas que quedan como lejanas, ¿no?, dentro del trabajo. Dicen las cartas que había una seguridad dentro del trabajo, pero como se daba por hecho algo y como que cada vez lo estás percibiendo, vamos a decirlo así, como un poquito más lejos. Incluso te da la sensación que en este sentido te hayan podido mentir y demás. No es una mentira. Lo que pasa que aquí, Cáncer, ten en cuenta que las cosas dentro del lugar donde tú estás trabajando no están bien, y esto se tiene que ver parado. Así lo dicen las cartas. Esto que tú estabas esperando se ve parado, se ve estancado. Pero esto no quiere decir, Cáncer, que en un futuro esto no se vaya a dar, ¿bien? Yo sí te digo que de cambio a futuro habrá cambios, de cara a futuro, habrá cambios, Cáncer, pero también tienes que tener en cuenta que estos cambios van a venir de forma poquito a poco, de forma progresiva, pero de manera lenta, ¿vale? Yo quiero que lo tengas en cuenta. Los Cáncer que no estáis trabajando, no estoy viendo firma de contrato, Cáncer, veo una comunicación con alguien que te tranquiliza. Esta comunicación tiene que ver con un desplazamiento o algo por el estilo. Te tranquiliza, habría oportunidad, posibilidad para ti en ese lugar, Cáncer. Yo pienso que sí. Por lo que veo. El cambio es positivo. Luego, Cáncer, veo muchos de vosotros, de los que no estáis trabajando, que estáis esperando la llamada de una persona que vosotros conocéis, que está en un lugar donde vosotros habéis estado ya. Dice, esa llamada se va a hacer de esperar, Cáncer. No esperes más y mueve ficha. Los Cáncer que tenéis un negocio, veo mucha inestabilidad y te estás alejando un poquito de tus objetivos, Cáncer. Entonces, hay que hacer una reflexión, hay que hacer, como yo digo, un Kit Kat y hablar con la persona indicada para hacer los cambios que tú quieras hacer. No se pueden hacer cambios a la ligera, y mucho menos en un negocio. Esto es lo que te están diciendo las cartas. Ya me comentarás, Cáncer. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer.
con tu economía. Cáncer y tu economía. Mira, Cáncer, si se paraliza algo, algún proyecto que tú tienes que te va a traer dinero y demás, no pienses que es que no se va a dar, ¿vale? Sí se va a dar. Lo que pasa que estas personas posiblemente tenían una fecha imaginada, vamos a decirlo así, o creían que esto podía surgir, evolucionar de forma más rápida, pero no es así. Entonces, el que a ti te digan hay que esperar no quiere decir que no se va a dar. Ten en cuenta, Cáncer, que tú tendrás noticias positivas sobre esto, ¿bien? Y será más adelante, tienes que esperar de 3 a 4 semanas más, ¿bien? Los Cáncer que estéis esperando dinero relacionado con familia, herencias y demás, dice, llega algo positivo en todo esto. Pero dentro de esto positivo, de esta solución, dice, tienes que tener en cuenta que hay una pérdida, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteros. Te veo comunicación con una persona más joven que tú, que dicen las cartas. Estas comunicaciones en un principio te generan dudas. Es una persona que te puede generar dudas. Es una persona que por su manera de ser no se compromete con nadie. Una persona muy resbaladizo, muy resbaladiza, una persona que prioriza las amistades. Te puede dar a entender que no busca una estabilidad. Yo también te voy a decir una cosa, Cáncer, tú tienes que tener en cuenta cuando conozcas a esta persona, que ahora vamos a ir viendo más cosas de esta persona, que esta persona todavía no ha cerrado del todo o no ha superado del todo a alguien de su pasado, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Como todavía tiene esa pequeña esperanza de que ese pasado va a volver, porque tiene esa esperanza, dice, prefiere moverse de esa forma, ¿no? Como estoy haciendo mi vida social, sí, pero no quiero que sepas que estoy con nadie, no quiero que veas, en este caso, que estoy con alguien, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Cáncer, que estáis solteros. Fecha en la que podría llegar esta persona, de 3 a 4 semanas aproximadamente, comienza esta ilusión. Te digo que en un principio lo que tú vas a ver de esta persona es el no compromiso, ¿bien? Quiero que lo entiendas. Luego es una persona muy apegada a la familia, muy de más, extremadamente apegado o apegada a la familia, como que te puede dar incluso hasta la sensación que es una persona que por esa lealtad que le tiene a la familia, por ese apego familiar que tiene, pues raro o casi imposible para tu forma de pensar que pueda salir del nido. No es así tampoco, ¿eh? No es así. Vamos a ver qué más. Perdón. Están vivas hoy. Mira, Cáncer, esta persona, te voy a decir, en cuanto a ilusión, a lo que tú vas a sentir, a lo que tú... Yo veo una persona que entra con mucha fuerza a tu vida. Pero mira, yo te voy a decir algo, yo te voy a ser muy sincera, como siempre lo soy en todos los vídeos.
Vive la historia con esta persona, diviértete, pásatelo bien, pero no te me enamores. Porque mira, esta persona, yo lo que veo que le estanca en su vida realmente ya no es ni lo familiar ni nada, nada. Es esa esperanza que tiene con esa persona del pasado. Eso es lo que yo veo. También te voy a decir, por lo que yo veo, a mí las cartas me confirman que tú, por lo que sea, vas a vivir esta historia. Daros cuenta que cuando conocéis a una persona y os ilusionáis, tú no vas a pensar en esto negativo que yo te estoy diciendo. Tú ahí lo que vas a pensar es, Encarna está más majara que este tío o esta tía, a mí me gusta y no tiene pinta de que esto vaya a salir mal y la ilusión te lleva a dejarte llevar y es lo normal. O sea, tú no vas a ver esto. Pero yo me siento en el deber de avisarte. ¿Cuándo ves esto? Cuando pasan las cosas. Cuando pasan las cosas entonces tiras de hemeroteca. Ah, lo que dijo Encarna pues no estaba tan majara, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo en estos casos, por algo tienes que vivir esta historia, Cáncer. Bien, todas las personas que se acercan a nuestra vida forman parte de nuestra evolución y de nuestro aprendizaje. Vamos a seguir. Personas, acontecimientos, equivocaciones, sufrimientos, todo forma parte de nuestra evolución y aprendizaje. Aquí van más allá. Dicen, tú vivirás esta historia. Y esta historia que tú vivas te llevará a otros acontecimientos de tu vida en los cuales pasará lo que tenga que pasar para que des un giro en tu vida, para que todo cambie en tu vida y entonces sí conozcas a la persona adecuada para ti. Pero de momento, la persona que sale es esta. Pásatelo bien, Cáncer. Si es lo que te vas a llevar en esta vida. En esta vida es lo que nos vamos a llevar. Son las vivencias, las emociones, el pasártelo bien, las risas. Los llantos también nos los llevamos. Todo nos llevamos. Todas las emociones. Lo material no nos llevamos nada. Así que vívelo. Vamos a seguir. Seguimos. Cáncer. Seguimos. Ahora sí. Cáncer solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Me gustan mucho tus cartas, Cáncer. Me encantan tus cartas. Lo que no me gusta es la desconfianza de uno de los dos, ¿no? Esto es como cuando una relación está pasando por rachas, como que está ranqueando como el coche cuando se ahoga. Entonces, esta relación dice de repente, el coche arranca. Pero hay un pensamiento de decir, a ver lo que me vas a durar. Esto es lo mismo, Cáncer. Una relación que ha estado con muchos baches, con muchos altibajos, y de repente llega la calma. Una calma que no se entiende. Una calma que te pone a la alerta. Y entonces aquí dices, o algo buscas, o algo estás haciendo, porque esto de repente no es normal. Vamos a ver, vamos a confirmar si hay algo detrás de esa calma o es simplemente que ha llegado la calma. Vamos a verlo.
¿Tú sabes lo que es cáncer? Cuando una persona, por ejemplo, tú le estás diciendo a tu pareja constantemente, mira que por aquí te estás equivocando. Por este lado te estás equivocando, en ese lado donde hay personas que a tu pareja le importan. Te estás equivocando, pero yo no veo que me estoy equivocando. No, la que te estás equivocando eres tú. Tú que tienes esos pensamientos tan enrevesados. Y entonces llega un día que te das cuenta que dices, ostras, pues sí que me estaba equivocando. Esto es lo que ha pasado aquí. Esto es lo que ha pasado aquí. No hay nada detrás de esto. Es que una persona se ha quitado la venda de los ojos en algún aspecto de su vida. Y esto es bueno para la relación. Se avecina un desplazamiento para vosotros, Cáncer, bastante importante. Un desplazamiento que puede traer más unión en la pareja y en muchos de los casos de vosotros el compromiso. Vamos a ver qué más. Confirman el compromiso, Cáncer, entre vosotros. Y veo como que iniciáis fuera del compromiso, aparte del compromiso, veo que iniciáis como una labor, ambas partes, en conjunto, para un futuro vuestro, Cáncer. Esto ya cada uno sabrá lo que es. Vamos a ver qué más. Estos cambios que está habiendo en tu relación, dices, son por destino, hablan de un destino, hablan de de un proceso de tiempo en el cual uno de los dos ha estado muy indeciso, lo que os he comentado antes de vuestra relación, de una persona que no se da cuenta de ciertas cosas, que esto le hace dudar en la relación, pero llega el momento aquí de darse cuenta de la persona que tiene al lado y de cómo son otras personas, ¿no? Entonces aquí hablan de ese cambio. Entonces el cambio que está viendo ahora mismo en tu vida es por destino, Cáncer. Disfrútalo, ¿bien? Y disfruta mucho ese desplazamiento en el cual vais a venir los dos con muchas ideas nuevas, muchos proyectos y muchos cambios en vuestra vida, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Cáncer, no os vayáis, que os voy a hablar también de vuestro lado espiritual, que se me ha olvidado comentarlo al principio del vídeo, porque claro, me he quedado embelesada con el baby pelón y me he liado a hablar del baby pelón, que es muy bonito. ¡Ay! Que es muy bonito. Y no os lo he comentado. Vamos a seguir, te iba a decir, vamos a comenzar. Y comenzar hemos comenzado hace un rato. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer, y tu mensaje especial del amor. No temas de lo que tú hayas conseguido a día de hoy. Si se va de tu lado es porque no era para ti. Nadie te quita nada. Nadie te quita nada. Es simplemente porque no era para ti. ¿Bien? Por otro lado, yo interpreto como un doble mensaje aquí. Todas las dudas que tú tengas hacia la otra persona, hacia la persona que tú tienes al lado, es el reflejo de tu interior. Cáncer. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general y vamos a hablar también de tu lado espiritual, Cáncer.
Mala circulación, estoy viendo, Cáncer, mala circulación, aunque en este caso dicen debes de prestar atención, aunque tendrás mejoría, y cambiar ciertas cosas. Veo muchos de vosotros que estáis esperando como algunas noticias relacionadas con la salud y creo que te estás precipitando. Tendrás que seguir con pruebas, Cáncer, pero te estás precipitando a lo que te puedan decir los médicos. Así que no te precipites. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, seguimos. Seguimos con tu mensaje general. Mantén la calma. Es muy importante. Mantener la calma, veo que es muy, muy importante para ti. También lo que trae una noticia que tiene que llegar, ¿no? Esa noticia trae cosas buenas, así que dicen las cartas, no te precipites, no te adelantes a ningún tipo de acontecimiento, Cáncer, y no adelantes nada tampoco, todo se dará a su tiempo, Vamos a seguir, seguimos, ahora sí, Cáncer, vamos a hablar de tu lado, de tu lado espiritual, Cáncer, estas no, voy a coger estas. Vamos a ver, en este caso ya sabéis que el mensaje será para la persona que logre conectar con ese ser querido que quiera darnos un mensaje. Si tú no conectas con esta persona, ya sabes que este mensaje no es para ti. La letra B, Cáncer, muestra mucho, algo tiene que ver con esta persona. Y me muestra como un lugar muy montañoso o muy rocoso, algo así. Pero en este lugar, tú fíjate que me está mostrando como un lugar desierto, rocoso, y luego en medio de ese lugar, como en medio de la nada, una casa. Yo no sé si era la forma de vida de esta persona o algo así, es lo que me muestra, como una casa en medio de la nada. Hay algo en la pierna izquierda, izquierda no, la pierna derecha de esta persona. Hay algo que me llama la atención. Hay algo que me llama aquí la atención y no sé cómo interpretarlo. Algo pasa con su pierna. Algo sucede aquí con esa pierna y como que me muestra a veces como que todo está bien y luego como que hay algún tipo de obstáculo o algo así con la pierna. Cáncer, de todas maneras, yo en estos casos siempre digo, si tú has conectado con esta persona, es que es como si me quisiera decir que aparte de lo de la pierna, como que alguien se aprovechó de esta persona, como que me intenta decir que se han aprovechado de mí, algo así, ¿no? O como que sabe, yo sé que se han aprovechado de mí, ¿no? Es como un mensaje así. De todas maneras, en este caso, Cáncer, si has conectado, siempre os digo, intentéis conectar con esta persona a través de los sueños. Es la vía más fácil. Cáncer, ¿qué más? ¿Qué deciros? Os voy a dar un número, el número 28 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, que decirte, como siempre, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.